Parece chiste, pero es patología. la idea de este programa surge de una charla entre colegas y amigas, Ana Sofi y Leila, ambas psicoterapeutas integrales. Este es un espacio para ti, en donde te vamos a escuchar y platicaremos desde una perspectiva profesional, pero siempre divertida, acerca de las conductas que estamos normalizando y en realidad nos hacen mucho daño. Hola, Hola, ¿cómo están? Ya estamos aquí otra vez en su programa, Parece chiste. pero es patología. ¿Y qué creen? Bueno, antes de empezar, por favor vayan por su juguito de uva, fermentado, vinito, lo que quieran. Salud, ¿no? Pues les tenemos una súper sorpresa. Ana Sofi se nos casa. Ah, ¿verdad? No, no es cierto. No me la sabía. Ni yo me había enterado. No se nos casa todavía, pero cuando te cases me invitas. Lo voy a pensar. ¿Te vas a comportar? No voy a ser tu dama de honor, ¿cómo crees? Ya quedamos que la primera que se case, la otra va a ser dama de honor. Nada, que igual no pasa nunca, entonces nos vamos a quedar sin ser damas de honor. No, en realidad les tenemos preparadas una serie de programas o una temporada, digamos, y esto fue como a petición de algunos de nuestros seguidores. Entonces les tenemos preparada una temporada que es como tipo de terror, ¿sí? ¿Se podría llamar así? De Halloween. Halloween, entre Halloween y Día de Muertos, porque además pues se juntan ambas fechas, ¿no? Y entonces pues vamos a hablar todos estos siguientes programas, que es más o menos un mes, aprox, ¿no? ¿Mes y medio? Mes y medio. ¿Mes y Ajá. medio? Ujú. De temas que tienen que ver con esta parte un poco de entre lo paranormal, entre el misticismo, entre asesinos seriales, ¿no? Criminales, exacto. Criminales, entonces va a estar bien interesante. Les confieso que a mí ya me estaba dando miedo cuando lo estaba preparando. A mí también, porque además lo hago en la noche. Ella en la y yo de día, pero ya así de no, estoy solita. Hay un ruido raro. Sí. Entonces, pues bueno, hoy se inaugura esta temporada, que esperamos las dos que les guste. Volvemos a decirlo, pues ha sido una sugerencia de seguidores y pues la estamos tomando muy en cuenta porque siempre los escuchamos. Y el día de hoy, justamente, ¿cómo es el título de este programa? Fenómenos paranormales en los psiquiátricos. Chan, chan. Está bien interesante porque yo creo, bueno, Ana Sofi no me dejará mentir, pero yo creo que este tipo de lugares deben guardar una cantidad de historias impresionantes. Yo tengo que decir que hice mi servicio social en un psiquiátrico. Fue toda una experiencia. Particularmente a mí me llevó a elegir la parte clínica, porque según yo iba, creo que eso no te lo he contado, según yo iba para recursos humanos. Qué horror. Bueno, Muy digo, respetable. lo a quien respeto le mucho, guste. pero a mí no me Sí. gusta. No, respetables todos los que están ahí, pero francamente yo no me imagino hoy en recursos. Sí estuve trabajando ahí alguna vez, pero no fue mi campo. Y entonces, bueno, lo que puedo decir de los psiquiátricos es que estar ahí es toda una experiencia. Pero bueno, ya eso lo hablaré en otro programa, porque si no, ahorita me echo la media hora del programa en hablar de mi experiencia en el psiquiátrico, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es que entendamos por ahí qué podría estar sucediendo, ¿no? Entonces, si quieres empezar tú a platicar esta parte. Bueno, antes que nada, aclaramos que nosotros vamos a hacer una hipótesis Así es. de cómo se pueden llegar a explicar los fenómenos paranormales que se dice que ocurren, y por eso lo hago así, porque no lo No sabemos. estamos seguros. O sea, no podemos asegurar nada al 100%, ¿no? No somos expertas en el tema, sabemos que hay quien cree fervientemente que sí ocurren muchas cosas, sabemos también que hay quien lo rechaza terminantemente. Nosotros vamos a hacer una hipótesis de cómo se podría llegar a explicar desde nuestra trinchera, ¿ok? Así es. Y es un programa de opinión, vaya, no es como que tengamos la verdad, bueno, jamás, o sea, siempre han sabido que es nuestra perspectiva profesional, digo, porque si no es como que se nos ocurrió y lo inventamos, sino buscamos el sustento, ¿no? Claro. Entonces, por favor. Bueno, pues todos sabemos que pues sí, todos sabemos, ¿no? O sea, que se dice que ocurren cosas extrañas luego
en los lugares que están abandonados, que eran hospitales psiquiátricos. De hecho, son muy famosos, ¿no? Estos documentales, ¿no? De, por ejemplo, la Sí. Clínica San Rafael o La Castañeda. La Donde está la Castañeda. Castañeda. Ajá, exacto. Fíjate que yo sí conozco a alguien que vive hoy en lo que antes era La Castañeda, que está ahí en Miscuac. Y según que pasan cosas, no sé. Qué miedo. No quiero ir. Bueno, sí quiero, pero no Sí. quiero. Ajá. Pero bueno, ¿no? Entonces, así como las historias de aquí hubo un cementerio indio y por eso pasan cosas, El ¿no? indio Sí. Cherokee. No lo había Ajá. pensado. Tal vez había un cementerio indio. Es de otro capítulo. Si no lo han escuchado, escúchenlo. Está increíble esa Sí, el de historia. control parental. Sí. Sí. Tal vez había un cementerio debajo de la casa y por eso el indio Cherokee poseía la... No, No no es es cierto. probable. No lo habíamos pensado. Lo voy a hablar con mi paciente. Pero bueno, Ajá. entonces, para poder intentar explicar esto, primero tenemos que hacer una rápida revisión de por qué la conducta anormal, ¿no? O sea, todo lo que no logramos entender y que está fuera del estándar. De la norma, ¿no? Ujú. Ujú. ¿Por qué se ha ido mezclando con los temas paranormales, mágicos, ¿no? Y cómo esto en última instancia nos trajo hasta desarrollar los psiquiátricos, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, bueno, ¿no? Lo primero que tenemos que entender es qué es señalado como la conducta anormal, ¿no? Como decía Leila, ¿qué es la normalidad? Lo que se sale de la norma, ¿no? No, O al sea, contrario, ¿qué ¿a es qué es la la normalidad? normalidad? Ajá, Pues lo que está como aceptado socialmente, de ajá, alguna manera, ¿no? claro. Que no se sale de la norma, precisamente. O sea Pues es que de que ahí es, vienen las palabras, ¿no? La claro, redundancia. claro, claro. Que es muy sutil, ¿no? O sea, realmente poder definir lo normal y lo anormal, pues es muy sutil, pero yo creo que un poquito se usa la estadística, ¿no? O sea, Ujú. en ese sentido, como un cierto, ¿cómo decirlo? Pues sí, una cierto comportamiento estable, por decirlo de alguna manera, ¿no? O Ajá, sea, conductas, actitudes, etcétera. pero eso se define porque tenemos ya predefinido un estándar, Claro, ¿no? O sea, lo que ajá, debe estar en este exactamente, parámetro, exactamente. todo lo que se saca de ese parámetro, Es lo entonces, anormal. exacto, Ujú. ¿no? Y nos amenaza, porque ya son cosas que no comprendemos, es como, esto no debería de pasar, que en última instancia, como decías tú, es algo que decide la sociedad o los líderes que Claro, marcan los parámetros, ¿no? Los estándares de, esto sí, está bien, esto ya se salió de, o gente a la que le conferimos ese poder como expertos en los temas, ¿no? sí, Pero entonces todo lo que se llega a salir de ese estándar, como ya estamos disparejos de todos los demás, entonces tanto nos amenaza a nosotros estar fuera y ya no pertenecer y ser señalados y estigmatizados, como a los que vemos cosas que están fuera de ese estándar, nos amenaza porque entonces no sabemos qué hacer con eso, ¿no? No lo comprendemos. exacto, no lo entendemos, claro. Y nos da miedito tanto el que pueda pasar conviviendo con eso que está fuera, ¿no? De este parámetro, como el hecho de que nos pueda pasar a nosotros. Exacto. Y esto que dice Sofía es súper importante porque yo creo que es el eje fundamental inclusive en la historia Ujú, de cómo se ha tratado la locura. El eje fundamental es lo que generan las personas, ¿no? O ujú, sea, porque lo primero es, me enfrenta a mí a que me puede pasar a mí también. ujú, Porque sabemos que, por claro. ejemplo, un brote psicótico le puede ocurrir a cualquiera en cualquier momento. Ujú, Obviamente algunos tienen más tendencia a desarrollarlo, ¿no? Porque haya en la familia algún familiar esquizofrénico, ¿no? Una cierta tendencia genética, etcétera. O sea, entonces siempre va a haber este miedo constante de eso me puede pasar también a mí, ujú, ¿no? O se contagia, o, ajá, ¿sabes? Como también hay un montón de fantasías alrededor. claro. Y creo que aquí sería importante, aunque a lo mejor me adelanto un poco, pero sería importante mencionar que nadie conoce realmente, a pesar de los avances tecnológicos en investigación, científicos, etcétera, Ujú, todavía ni siquiera conocemos la totalidad y el poder de la mente, sí. ¿no? Entonces, pues obviamente todo lo que no comprendemos nos da miedo. Se dice que usamos
nada más un 10% de nuestro cerebro. Sí, por ahí Y digo se dice porque no lo dice, entendemos. ¿no? Que decían, creo que Einstein, ¿no? Usaba el 15%, no estoy muy segura, ¿eh? No, no tengo el dato duro, digamos. Pero es que, o sea, volvemos a lo mismo, se dice, Se ¿no? dice. Porque no lo sabemos. Pero ¿no? ahora imagínate, si una mente tan brillante y ahora nosotros, cualquier personilla ahí, Simples mortales. estaremos por el 5% tal vez. 1%. Pero quién sabe. Es difícil medir. Como justo no tenemos parámetros, Claro, para la redundancia, claro. de alguien que haya logrado desarrollar el 100% de su capacidad cerebral, entonces no sabemos, ¿no? O sea, no tenemos el porcentaje. No, es difícil. Es algo tan subjetivo, ¿no? Pero bueno, entonces justo para llegar a esta parte que les decíamos desde el inicio, los fenómenos paranormales dentro de los psiquiátricos, pues es importante echarnos un poquito un clavado a la historia, ¿no? Comprender cómo se ha dado el trato a la locura. O sea, esta parte, sí, a mí es un tema particularmente que me apasiona mucho. Creo que cada vez que hablo de él es como para, de pronto me emociono, ¿no? Pero por lo que yo me pongo a pensar que imagínense el poder de la mente tan impresionante que cuando hace un quiebre, a veces lo hace como una forma de salvar al sujeto de una realidad que se vuelve completamente insoportable. Entonces mejor la mente se desconecta. Y algo que parece... Defensa. Sí, una defensa, exacto. Algo que parece terrible, a lo mejor está salvando a esa persona, ¿no? Entonces, ya me se hace. Pero además lo que, o sea, nos parece terrible a los que estamos fuera, ¿sabes? De esa locura, pues porque en sí el loco pues está en su viaje, ¿sabes? O sea, esta famosa frase de ningún loco es loco si dentro de su locura todo tiene sentido. Es muy cierta. A los que nos amenazas, a los que vemos que no está viendo lo mismo que nosotros, que perdió piso, ¿no? O sea, perdió bueno, acá le llamamos prueba de realidad en psicología, el juicio de realidad, o sea, lo que nos dice, aquí no hay un conejo, ¿no? Aquí sí, ¿no? Y que de repente alguien te diga, eso yo se lo hacía mucho a mis alumnos, era muy divertido cuando les enseñaba esta clase porque les decía, a ver, yo ahorita les digo, ahí hay un conejo blanco. ¿Quién lo ve? Exacto, ¿no? Sí, entonces así como, ¿qué le pasa? Si digo que lo veo... Pero bueno, ¿qué tal que yo afirmo, ahí hay un conejo blanco? ¿Sí? A lo mejor la loca soy yo y yo soy la que lo está viendo, pero ¿cómo ellos me van a comprobar que yo soy la loca? Ahí es donde entra la amenaza para las personas, ¿no? Porque es como, ¿qué tal ¿por que qué ya... me estás diciendo que ahí hay algo que yo no veo? O qué tal que si está y soy yo quien no lo ve, Exacto. ¿no? Entonces es algo bien subjetivo. Eso se llama proyección. ¿no? O sea, proyectas tu miedo en la otra persona, pues, en ese aspecto. Sí, y entonces, ¿quién es el loco y quién es el que no lo está? Podríamos filosofar bastante sobre eso, porque realmente es bien interesante, ¿no? Pero bueno, entonces, digamos que volviendo a la línea de la que queremos un poco empezar, pues tiene que ver con eso, cómo ha transcurrido la locura, ¿no? Cómo se ha mirado a lo largo de los años. Y de ahí, pues, bueno, creo que ahí tú puedes empezar a decir desde tribus. Ajá, sí. Es que echarnos rapidísimo un clavado y es nada más una embarradita de cómo hemos tratado históricamente como humanidad esto que nos parece amenazante, o sea, la normalidad, o sea, la locura, ¿no? Entonces, podríamos decir que los primeros psicólogos, o sea, las personas que trataban la locura, fueron el equivalente a desde estas sociedades muy primitivas, ¿no? O sea, las tribus, etcétera. Ajá, exacto. Los chamanes, los brujos, los oráculos, los adivinos, los curanderos e incluso los sacerdotes, ¿no? Que siempre han sido también una especie de punto de descarga emocional, ¿no? Y de guía, ¿no? Sí. En ese aspecto. Entonces, realmente eran estas personas a las que se les confería el poder de explicar todo esto que no se comprendía, ¿no? Como la sociedad, pues, mini sociedades. Y hasta entonces, bueno, si tú comprendes qué está pasando, dame la solución, ¿no? Y entonces, acuérdense, creo que ya se los habíamos dicho en algún momento, pero siempre que el ser humano no comprende algo, intenta darle algún tipo de explicación y es donde entra el pensamiento mágico. Así es. Que es, de alguna forma lo tengo que explicar, ¿no? Entonces, si dentro de
las leyes conocidas en mi mente, ¿no? Los esquemas, no hay explicación, pues entonces fue el fantasma, ¿no? O la brujería, o el espíritu maligno, o... El espíritu del sol, el espíritu de la muerte, del shalala, ¿no? ajá, Sí, siempre exacto. tiene. O fueron los astros, ¿no? No tenemos nada contra la astrología y los horóscopos, ¿eh? No, de hecho no tenemos nada en contra, pues, pero también es Sí. parte de pensamiento mágico, Mágico. ¿no? Ujú. Es esta parte de hecho de ahí viene el término lunático, ¿no? De Así es. la luna, ¿no? Que es como la luna le Los ocasionó, ciclos lunares, ¿no? exactamente, que se comporte así, Así ¿no? es. Entonces, lunático, locura, ¿le suena? De allá vienen ese tipo de términos, ¿no? Imagínense desde hace cuánto tiempo. Sí. Entonces, era la forma en la que iban comprendiendo y explicando todo lo que no alcanzaban a comprender, Entender. ¿no? Dentro de sus parámetros normales, justamente. Sí. Entonces, bueno, esto les permitía evidentemente evitar la ansiedad, la incertidumbre que les despertaba, como les explicábamos, la amenaza, ¿no? De eso anormal, ¿no? Así es. Entonces, bueno, en ese sentido había tres caminitos, ¿no? Las curas mágicas, Brebajes y madrolas ahí, tomar rituales, cosas extrañas, no, rituales, shalala, ¿no? los adivinos Un fue esto, bailecito. ¿no? Sí, punto. Ajá. Un bailecito. Las lecturas de cartas, de runas, de piedras, de todas las cuestiones mágicas ritualizadas desde el inicio de la historia están aquí, concentradas, ¿no? Entonces, ¿te pasa esto? Sí, tómate esto, ¿no? O le hacemos el baile al dios del sol para que nos dé buenas cosechas o whatever, ¿no? Perdón, es que me acabo de acordar, digo, va un poco a colación. Ayer fue el cumpleaños de un amigo y entonces estábamos en la fiesta y empezó a hacerle a la payasada que era el chamán y estaba haciendo la lectura de piloncillos. Entonces teníamos unos piloncillos chiquitos y según él los aventó. La Dije, lectura de "Puros idiotas, piloncillos. la lectura de piloncillos". No, Sí. sí me queda claro. Bueno, no sé si existe la lectura de piloncillos. Pues mira, no sé, pero la vamos a patentar. Obviamente decía puras idioteces, ¿no? Pero bueno, es que es muy curioso porque muchas veces así sucede. O sea, es nuestra necesidad tan fuerte de creer en algo que si te dicen que te leen el piloncillo, Sí, vas a que te lean el piloncillo, ¿no? de creer, comprender, explicar y además o sea, nos da como esta ilusión de control, ¿no? De O sea, control, de claro. que sí podemos controlar Sí, lo que percibimos como incontrolable. exactamente. Sí, y de que puedes saber qué va a pasar, ¿no? Ujú. También. O sea, de que con eso prevés algún, no sé, alguna catástrofe o algún problema de llegar a la locura, por ejemplo, ¿no? O que puedes incidir en ello y cambiar el curso de las cosas, ¿no? Sí. Entonces, tómate esto, entonces haz esto, entonces haz tal danza, entonces... o sea, 3 brinquitos. exacto. Ujú. Eh, También, obviamente, están las curas religiosas o las explicaciones religiosas que se les daba a todo esto, que era la contraparte de la magia, aunque históricamente sí estuvo ligada a la magia, a la parte espiritual religiosa en los pueblos. Sí. Más bien se separó un poquito con el nacimiento de la iglesia, ¿no? Pero históricamente sí estaba ligada la espiritualidad con la magia, ¿no? Ujú. Entonces, fue el espíritu, fue brujería, etcétera. Y entonces, las soluciones, exorcismos, eh, señalar de brujería, ¿no? Por Claro. ejemplo, Ujú. y ya los tratamientos que se les daba a ese tipo de cuestiones, ¿no? Claro. O sea, sí. Bueno, aquí exactamente los tratamientos. Ah, ya, no, es que volví a pensar en los filmes. Ah, decía los Dijeron tratamientos de las los brujas. sí. Sí. No, bueno, sí, digamos que complementando lo que dice Ana Sofía, ella se fue más atrás, pero ya, por ejemplo, hablando del Renacimiento, que es por ahí del siglo XV, siglo XVI, ¿no? Todos los problemas de salud mental se explicaban como posesiones demoníacas, Ujú, que es justo complementando lo que dices del pensamiento mágico, ujú, porque yo no lo entiendo y como no lo entiendo, para mí es una posesión demoníaca, ujú. porque pues el bien y el mal, ¿no? La religión, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica? Pues viene del demonio. Ajá. Entonces veo algo que está viendo algo que no está ahí, que los demás no vemos, no está enfermo, ¿no? Está poseído. Está poseído, exactamente. Y por ejemplo, a las mujeres
Entonces no se le llamaba enfermedad mental, sino eran brujas. Y entonces ya te acusaron de bruja, ahora eres quemada en la hoguera. No vamos a entrar mucho en eso porque después lo vamos a desarrollar mejor, ¿no? Ah, es que el siguiente capítulo es justo de la brujería, entonces. Sí. Y entonces, por ejemplo, por ahí de 1566, un hombre llamado Johann Weiner, me parece, escribió un libro que abogaba por poner fin a la cacería de brujas. O sea, que ya decía, pues ya párenle, ¿no? O sea, tampoco tiene que vuelvo, no quiero entrar mucho en eso, después lo vamos a hablar. Pero entonces empezó a cambiar el término porque él sí tuvo cierta incidencia y se cambió el término de brujas por una enfermedad mental. O sea, ya empezamos un poquito a transformar la perspectiva, ¿no? De la parte mágica a algo un poco más, aterrizado. Porque también en algún momento, digo, no vamos a poder entrar demasiado en los temas, pero René Descartes separaba el cuerpo de la mente y entonces se decía que era una mente atrapada en un cuerpo enfermo, pero que el que estaba enfermo era el cuerpo. Entonces, por eso se hacían muchos tratamientos, que era lo que querías llegar, me parece, ¿no? Sí. Brutales. Y que incluso también en algunas sociedades primitivas intentaron algunos de estos tratamientos, pero ligándolo con lo mágico, ¿no? Con lo religioso. Por ejemplo, las trepanaciones, ¿no? Que ya llegaremos después a los tratamientos justo de los psiquiátricos, pero desde allá vienen estos tratamientos a la locura que, por ejemplo, les hacían un agujerito, eso es una trepanación. Ajá. Pero porque tenían la creencia de que por ahí les iba a salir el espíritu maligno, ¿me explico? El demonio. O sea, ajá, exacto, ¿no? Entonces eran estos, como, fue el preludio de estos tratamientos barbáricos, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y ese de los peorcitos, bueno, había otros también tremendos, ¿no? O sea, el darles golpizas, como si con una madriza ya seguro vuelve la salud mental, ¿no? O sea, y también hacer que los pacientes vomitaran, ¿no? Pero, espérame, ahí ya estás llegando hasta los tratamientos de los psiquiátricos. ah, sí, cierto. Ya me Es que le encanta el tema. Sí. Una disculpa. Perdón, ¿Saben cuántas hojas hizo? Para que vean que sí le encanta el no tema. me dejó como 10. Sí, pero como no 10 me dejó. hojas. Y cuando me empezó a leer todo lo que traía, iba así. Creo que es mucho. Sí, no. Pero sí, le encanta el tema, le apasiona. Me encanta. Pero bueno, yo nada más para terminar de darle como estructura a esta parte histórica. ¿Qué pasaba cuando entonces lo mágico, lo religioso, lo médico ya había fallado? Pues obviamente venía el rechazo, ¿no? Que es esta parte del ser humano como defensa de la negación, ¿no? De si no veo, no existe. Así Que es lo que yo con mis pacientes le llamo la defensa de avestruz, ¿no? O la defensa de la sábana. ¿Ven cuando tienes miedo en la noche y te pones una sábana y piensas que eso te va a proteger muy bien del asesino serial que está con un cuchillo junto a tu cama? Bueno, y tú así ¿no? Con la sábana, no va a entrar aquí, no entra. Exacto, si no veo no existe, ¿no? Ajá. Que es lo mismo que hacen las avestruces, ¿no? Meten la cabeza y entonces si no veo no está ahí. Obviamente se ve. Sí. O sea, sí te encargo que el tamaño de una avestruz, ¿no? Sí, exacto. Yo le llamo la defensa de avestruz. Me gusta. Aunque es como, ¿qué parte de tu mente piensa que eso no está pasando? Bueno, claramente está pasando. Que si tú no lo ves, no existe. Exacto. Así. Sí, exacto. Ok. Entonces, esa era la que ya aplicaban en última instancia, que era marginalizar a estas personas, y que también se ha dado históricamente. Sí. O sea, tienes que ya vivir al margen de la sociedad, o te encierro, ¿no? O incluso te expulso de la comunidad, ¿no? Sí. Ahí entra lo de Foucault, ¿no? La nave de la... ¿Cómo se llamaba? Sí, la nave de la locura, me parece. La nave de los locos. La nave de los locos, ajá. Bien interesante porque eso que me estorba lo deposito ahí. ¿Qué me estorba? Pues el loco, ¿no? Porque lo que decíamos hace rato, me recuerda a mi propia vulnerabilidad y porque además me es incómodo que no siga la norma, ¿no? O sea, estas reglas preestablecidas socialmente que tenderíamos y tendríamos que cumplir todos, ¿no? Entonces, al no hacerlo, pues obviamente me molesta, pero bueno, a lo mejor me voy a adelantar tantito, ahorita vuelvo, pero es que se me hace bien interesante como, por ejemplo, si hay mucho morbo alrededor de esto, porque después, digo, ya cuando empezamos con los hospitales psiquiátricos, estos lugares se convertían como en espectáculos para la nobleza.
O sea, iban los nobles a ver los tratamientos, pero en realidad era el morbo de ver al loco y de ver cómo cuando le hacían un agujero en la cabeza o cómo reaccionaba con los cambios de temperaturas en tinas con agua congelada, ¿no? O echándole el manguerazo o no sé qué. Y entonces era un espectáculo de morbo, pero que además solamente disfrutaba la nobleza, ¿no? Entonces, uy, ahí por ejemplo, digo, y ya esta es una opinión muy personal, pero ¿quién está más loco? ¿No? ¿El que disfruta de estos espectáculos o el loco? ¿No? El que está tachado como una posesión o que ya puede ser una enfermedad mental, pero que según yo se la voy a sacar con un agujero, ¿no? Sí, sí, claro. Y tal cual, pues bueno, este punto que acabamos de tocar es la piedra angular justo para que nazcan los psiquiátricos como instituciones. ¿Cuál es su función? Recluir, ¿no? Lo que nos está amenazando, marginalizar, porque, o sea, es la nave de los locos, pero en una institución. Se vuelven náufragos sociales, gente que tiene que vivir justo donde los podamos tener controlados, ¿no? Que no nos contamine esa locura, ¿no? Y entonces niego, rechazo, no veo, ¿no? Si no veo, no existe, ¿no? Entonces, para allá, ¿no? Lo deposito ahí para que no me estorbe, ¿no? Claro, de hecho es el método como de asilar, ¿no? Que como se llamaban justo antes los psiquiátricos, eran asilos, ¿no? Entonces es asilar, ¿no? Es allá va todo, ¿no? Es la nave de los locos, ¿no? Recluyo ahí todo lo que no quiero ver, me amenaza, etc. Entonces, eso nos permite, como ya dijimos, controlar nuestra ansiedad, controlarlos a ellos, intentar controlar lo incontrolable, perdón. Y bueno, es también la base para explicar por qué la locura y lo paranormal siempre ha ido ligado históricamente, ¿no? Y en última instancia, pues también se queda entonces todo eso ahí depositado, ¿no? Claro, porque al final todo eso es energía, ¿no? Y entonces una energía que parte o surge un poco desde el cerebro. Y entonces imagínense, digo, ya que entramos en esta parte de los psiquiátricos, por ahí del siglo XIX nació la psiquiatría, pero eran llamados alienistas, ¿no? Y trataban a personas que sufrían una alienación mental. Pero por supuesto se hacían, es donde les decíamos hace rato, varios experimentos, o sea, era sobre ensayo y error, ¿no? Y dentro de esos, pues el pseudo tratamiento que, con un balde o así agua congelada, ¿no? O con la manguera, como decíamos, o... Pero, o sea, para que vean, y yo creo que también por eso lo mezclamos tanto con cuestiones de terror, ¿no? Y Halloween, o sea, yo sí veo luego disfraces, ¿no? De el local psiquiátrico, etcétera. Camisa de fuerza. Porque esas eran de verdad historias de terror, ¿no? Sí. Y como decía Ley, nos causan de cierta forma morbo, fascinación, ¿no? O sea, lo suficiente como para que hay estas exploraciones urbanas de vamos al psiquiátrico abandonado a ver qué pasa, ¿no? Porque yo no iría. como son este lugar donde está recluido todo lo que no queremos ver, pero al mismo tiempo sí lo sentimos como amenazantes, como ¿qué más habrá? Sí, más habrá, ¿no? sí. Pero entonces, o sea, cuéntales todo lo que les hacían en estas historias de terror. Exacto, o sea, parte de los tratamientos era, por ejemplo, abandonarlo en medio de un río, que obviamente no es agüita calientita, cómoda, no, y además abandonarlo y tú vete a saber si sabía nadar, pero si llegaba a la orilla, se creía que con eso a lo mejor se curaba, como por, ¿no? O sea, pero porque se creía que los shocks podían liberar la mente y sacar la locura de su cuerpo, porque era donde decíamos lo de René Descartes, porque en ese tiempo se regían por eso, ¿no? De que era una mente atrapada en un cuerpo enfermo, entonces el cuerpo se iba a curar si él mágicamente salía del río, por ejemplo. Pero te digo, si no sabes nadar ya te ahogaste y, ay, no funciona el tratamiento. Sí, Perdón, una disculpa. Sí. ¿No? Pero que es el equivalente a te doy un golpe, ¿no? Como decías tú. No es así como, ya, regresa. Sí. Sí, seguro se funciona, seguro. Es lo que me hacía falta, gracias. Claro, y tampoco, bueno, no habíamos mencionado, pero también se hacían las lobotomías, ¿no? Y que las lobotomías, bueno, estábamos justo hablando de eso Ana Sofía y yo encontré como que tenía que ver con que te metían una aguja y movían en ciertas partes del cerebro. También se dice que eran como cortar ciertas partes de... No, sí, digo, eso está registrado históricamente de cuando ya no sabían qué hacer, pues te corta una parte del cerebro, ¿no? Pero pues, imagínate sin el conocimiento, si con el que hay ahorita no alcanza, ¿no? Entonces, con el precario conocimiento que tendrías ahí, pues claro que hasta funciones motoras, funciones del habla, ¿no?
Claro. O la separación de los hemisferios. De verdad, eso es algo que hacían, ¿eh? Sí. Sí, Nuestros dos hemisferios están unidos por algo que se llama cuerpo calloso. Y por ahí se pasan información del uno al otro, ¿no? De sí. hecho, dato cultural, esta parte de su cerebro controla todo el lado izquierdo de su cuerpo y viceversa, Ah, exacto, ¿no? están invertidos en ese Exactamente. sentido. Eso es lateralidad cruzada. Así es. Ahora imagínense que toda esa información que se tienen que andar campechaneando, ¿no? Les cortan, ¿no? Ese vínculo, pues, ¿no? Entre hemisferios. Tal cual. Separaban los hemisferios. Así Es una es. barbarie. Es una barbarie, totalmente, ¿no? Los efectos, pues ya los veían, ay, hasta que ya lo hicieron. Entonces, no, ¿no? O sea, ya, ay, ya lo hicieron, ya no habla, ya no se mueve, pero ya no tiene, ya no está loco. Ujú. Ya se Entonces, calmó. ya se calmó, ya tranquilito, ya no va a Ujú. molestar, ¿no? Entonces, Ajá. bueno, ahí les encargo, ¿no? Es lo que les decimos, ¿de quién es la amenaza? ¿Del loco o tuya? Exacto. ¿En dónde queda el que hace esa parte? O sea, porque entonces entraríamos a otros temas, ¿no? Que en este sentido hasta podríamos llegar a hablar de psicopatía, pero bueno, eso ya será tema de otro Otros momento, ¿no? programas. Entonces, bueno, y justo en esta transición, en estos cambios, en 1800 nace la electroterapia o terapia de shocks, ¿no? Electroshocks, Ujú, que es obviamente shocks eléctricos de muy alto voltaje. En un inicio eran súper rudimentarios, hoy día se siguen ocupando, pero ya con electrodos y como ujú. decíamos, pues en partes específicas del cerebro, ¿no? Y descargas muy, o sea, Muy, muy ajá. ligeras, ¿no? Como en esos momentos que te queman el cerebro, igual, Ujú. ay, ay, ¿qué creen? Se me pasó tantito la mano, ¿no? Sí, Sí. igual, o sea, y era sobre ensayo y error, ¿no? Ujú, Y por ahí del siglo XX, pues ya hay aparatos más modernos que transmiten la electricidad por medio de electrodos, que era lo que decíamos ahorita, ¿no? Entonces, ujú. ya no, ya se entiende que el tema es mental, que no Ujú. tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Oye, la silla rotativa, ¿qué tal? La silla que Ay, daba vueltas. sí, también, ay, imagínense, ¿no? Qué mareo, tan Ujú, terrible. Sí, pues esos, o sea, prácticamente esos eran como los tratamientos, que, perdón, yo me adelanté, pero la lobotomía fue después de los electroshocks. ujú. Entonces, bueno, el tema es que sí se han hecho unas barbaries y ya después de eso es cuando nace la cura hablada, ¿no? Que es decir, lo que hoy se conoce como psicoterapia. O sea, todo lo que les acaba de contar Ley era tal cual lo que se le hacía como tratamiento a la gente en los ya psiquiátricos, instituciones psiquiátricas. Eh, que obviamente había muchísima violencia, maltrato, discriminación, estigmatización y que parecía más show que otra cosa, ¿no? O sea, show así de monito, ¿no? Así de vean al mono y disfruten el espectáculo, ¿no? Eh, conforme lo que acabas de mencionar, pues o sea, ya más hacia el siglo pasado, se empieza a hablar de la importancia de humanizar estas instituciones y de que son personas enfermas que también pueden llegar a tener una cura, pero no ese tipo de curas, obviamente. Exactamente. De hecho, hasta, bueno, se empieza a humanizar parte de los tratamientos como la camisa de fuerza. Sí, sí, porque en teoría la camisa de fuerza era un tratamiento más benevolente, pero es que cabe señalar que los pacientes eran amarrados con cadenas, ¿no? O amarrados, literal, así como, pero pues, como esclavos, o sea, como una forma cero humana, ¿no? De tratar. Y entonces no tenemos que olvidarnos, o sea, yo creo que aquí sí cabría la frase de Jung, ¿no? O sea, nunca podemos olvidar que estamos frente a otro ser humano. O sea, yo la estoy como reduciendo a esto, nada más, pero es lo que dice, ¿no? Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero cuando esté frente a otro ser humano, pues sea otro ser humano, ¿no? Y lo mismo pasa, pues a veces se nos olvida o deshumanizamos porque vemos que tiene un comportamiento diferente al mío. Y aquí sí puedo un poquito nada más, porque ya casi vamos a tener que empezar a cerrar esta parte y explicarlo, pero quiero decir que particularmente me observé cuando en la carrera fuimos a visitar un lugar, este, en donde no era propiamente un psiquiátrico, pero sí depositan a muchas personas que sobre todo están en situación de calle. No puedes evitar y es bien difícil, y nos lo decían los maestros, tienes que hablarlo y lo tienes que expresar y lo tienes que trabajar, porque ese lugar pues tiene muy poco presupuesto, como muchos psiquiátricos aquí en México, porque desafortunadamente la salud mental es en lo que menos se invierte, porque es como lo menos redituable.
Entonces tú llegabas y obviamente podía haber una persona que estaba jugando con sus heces. Entonces imagínate cómo olía el lugar, desde el olor, ¿sabes? Olía entre cloro y heces. Entonces era una combinación, o sea, a mí nunca se me va a olvidar ese olor, ¿no? Y que de pronto tú ves al loco y de pronto llega y te da la mano, ¿no? Entonces tú vas, o sea, son cosas que sí es difícil. Sí, claro. O sea, tampoco podemos romantizarlo, ¿no? O sea, porque sí es una cosa difícil. Y yo también entiendo, digo, para nosotros desde afuera puede ser muy fácil criticar el lugar o cómo se lleva el lugar, pero si solo hay un psiquiatra y un psicólogo para 500 personas, ¿cómo te das abasto, no? O sea, no hay manera. Sí, claro. Entonces, bueno, son la clase de cosas que les digo, ya mirando este lado, pues también ellos no tienen la culpa al final del día. O sea, también es un tema de un problema de salud y de un sistema de salud que está colapsado desde hace muchos años, ¿no? Y sí pueden existir algunos enfermos que puedan representar una amenaza, pero una amenaza real. Sí. Y estoy refiriéndome a personas que, no sé, tal vez tienen ahí un poco de paranoia, ¿no? Y entonces a lo mejor creen que alguien los viene persiguiendo y entonces dentro del delirio y en su defensa propia, tal vez pueden llegar a dañar a alguien o a sí mismos, ¿no? Claro. O sea, esto sí, para que vean, se puede seguir llegando a amarrar a personas dentro de un psiquiátrico, pero porque de verdad están representando una amenaza hoy. Un peligro, ¿no? claro. O las personas que se están cortando mucho, que están en peligro de cometer un intento de suicidio. Sí, sí, o sea, la verdad, no les voy a mentir, sí los llegan a amarrar, ¿no? En algún momento, pero es muy distinto a lo que sucedía antes. Sí, ya ni siquiera es la camisa de fuerza que lejos de ser tan benevolente, imagínate, o sea, estar así todo el tiempo cuando lo que usamos son los brazos, ¿no? Es una forma de contacto con el mundo, ¿no? Y entonces tener que estar así. Y entonces ahí sí, por ejemplo, podemos empezar un poco como a aterrizar cómo es que esta energía tan fuerte que se mueve en ese tipo de lugares, ¿no? Se puede quedar contenida en los espacios. Que Y no es ninguna cuestión paranormal en ese sentido, ¿eh? O sea, esos son fenómenos físicos comprobados, ¿no? O sea, imagínense toda la energía emocional que llegamos hasta a sentir como personas que sí estamos dentro de la realidad, pues, ¿no? Lo socialmente concebido como realidad. ¿Alguna vez han sentido de verdad la energía de alguien que está enojado, ¿no? O sea, el momento, por ejemplo, en el que grita, pues, y entonces sientes, o sea, el momento en el que esa energía del grito llega a tu cuerpo, se siente como un golpe, ¿no? O sea, no golpe fuerte, pues, pero sientes como el impacto. El pues, miedo, hasta el miedo, ¿no? Ahora imagínense un lugar que estaba lleno de ese tipo de energía todo el día, ¿no? O sea, de esas liberaciones de energía, de una persona que no comprendía lo que estaba pasando, que lo estaban maltratando, que estaban haciendo estos tratamientos, que sus emociones estaban desbordadas todo el tiempo, de todas las formas posibles, entonces que se la pasaban gritando, sufriendo, pegando a cosas, ¿no? Y además, lo que les decíamos al inicio, que no comprendemos realmente la capacidad del cerebro humano, ¿no? O sea, ahí es donde se mezcla entonces lo paranormal y la psicología y son los fenómenos parapsicológicos, ¿no? Que van desde la telequinesis, pues, que es esta parte de... ¿Comunicarte? No, mover objetos con la mente. Sí. Pero también la telepatía, ¿no? Que es la que decías tú, ¿no? Que es como comunicarte con otra persona. Entonces, ni siquiera, se supone que la telequinesis, por ejemplo, sí se ha llegado a hipotetizar que es una habilidad que tienen algunas personas que tienen más desarrollada algún área de su cerebro. Realmente no conocemos las capacidades del cerebro humano. ¿Sí, no? Era lo que decíamos al inicio del programa, ¿no? Justamente, o sea, entonces difícilmente puedes, si no conoces, teorizar al respecto, ¿no? O asegurar, porque al final pues estás igual, pues yo creo, ¿no? Yo pienso y son hipótesis, pero hay una cosa real, la energía es energía y se siente, y la energía puede mover cosas, y la energía puede hacer que se escuchen cosas, ¿no? Y no se crea ni se destruye, solo se transforma. Exactamente, esa es una ley física, ¿no? Por lo tanto, pues de ahí podemos estar seguras o sentir, pues, que se siente. O sea, que si tú vas, por ejemplo, yo he visto en imágenes, particularmente no he tenido como la oportunidad, bueno, más bien he tenido la oportunidad de estar en lugares en funcionamiento, sí, y aún así, lo que les decía hace rato, se siente y se percibe una cosa muy extraña y que es importante trabajar.
¿no? Que por eso cuando vas con un maestro a hacer una práctica, pues constantemente hablas de lo que tú también sientes de este lado, ¿no? Porque pues obviamente se mueven energías, se mueven cosas. Pero no he tenido la oportunidad de ir a un lugar abandonado, pero yo no sé si iría, francamente, soy bien miedosa, ¿no? Estamos hipotetizando, pero no vamos a ir. No creo que eso suceda. Pero pero vaya, sería interesante, ¿no? Revisar cómo se siente. He visto videos. Y sí me acuerdo que vi uno de un lugar que, bueno, yo ya estaba con la piel chinita y era un video. Y ese creo que era una cárcel, no recuerdo si era una cárcel, un psiquiátrico, no me acuerdo muy bien, pero de terror, hasta lo escrito en las paredes, porque tú percibes el miedo de quien lo escribía ahí. Es como el arte, es una sublimación. Entonces lo que se enfrenta alrededor, pues es lo que seguramente sentía quien estaba ahí. Claro. Qué cosa. Pero ahí ya estás metiendo, que justo es el último punto importante, ¿no? Que es la subjetividad y predisposición del espectador, ¿no? Entonces, si ya traes esta carga desde antes, o sea, carga mental, pues de lo que ya te estás predisponiendo, que va a pasar, que sabes que pasó ahí, que sí fueron historias de terror, que es un lugar horrible, que es un lugar donde se concentra todas estas cosas que justo nos amenazan, pero nos causan morbo, etcétera, ¿no? Y vas como, es el ojo del espectador, ¿no? Así Con es. la predisposición de que van a pasar cosas, etcétera. Entonces, cualquier cosita que ocurra, tú la vas a pasar por ese filtro, ¿no? Exacto. Y lo vas a sentir todavía peor, que es lo que Así dice es. Ley, ¿no? Así Que es. ni siquiera estoy ahí y ya lo estoy sintiendo. Sí. Pues sí, porque entonces ahí es donde entra nuestro propio pensamiento mágico. Así ¿no? es. La explicación que le vamos a dar a lo que sea que ocurre. Que a lo mejor por lo que sea un fenómeno físico o de campos magnéticos, porque como cuerpo sí tenemos también físicamente un campo magnético. Claro. Toda la energía tiene campos magnéticos. Claro. Y somos energía. De hecho, una chiquilla anécdota. Mi mamá de chiquita a mí me platicaba una historia justo para explicarme las cosas que nos daban miedo, ¿no? A mí y a mis hermanas. Entonces, mi abuelo, que fue ingeniero, siempre le dijo a ella toda la vida que todo tenía una explicación, ¿no? Y que siempre que algo le diera miedo, le buscara cuál era la explicación lógica, ¿no? Porque todo siempre tenía algo. Que si algo tronaba en la noche podía ser la dilatación de la madera, ¿no? Por ejemplo. Y entonces nos platicaban de un señor que habían emparedado, pues, pero por justo la energía que expidió mientras moría, como que su cara se quedó marcada ahí en la pared. Y entonces, pues obviamente explicación, fantasía rellena, era como pues el espíritu, el fantasma, ¿no? Se quedó ahí. Y decía, no, y pues es muy lógico simplemente la energía que se quedó ahí plasmada en la pared. Pues, ahora que lo pienso, tal vez no es una historia para niños, pero, pero nos hacía entender esta parte de... Tan bonito te contaba tu mamá. Pues me hacía Señora, entender la esta parte aprecio de... mucho, pero qué miedo con esta historia. Pues así me explicaba mi mamushka, así le digo a mi mamá, ¿no? Los fenómenos paranormales. Bueno, a mí me ayudaba a entender Claro, que no era el fantasma, pues, ¿no? O sea, que podía ser otra cosa. así es. Pero bueno, Entonces, sí, no. yo creo que, ¿cómo podemos sintetizar todo esto que dijimos? ¿Tú qué pensarías como que es lo más relevante, ¿no? Que creo que un poquito ahorita lo acabamos de explicar al final, porque justo el tema inicial era los procesos paranormales dentro de los psiquiátricos. Bueno, más bien como eran los fenómenos paranormales, perdón, ya está. Es que Procesos paranormales. se me cuatrapean las cosas, ¿no? Entonces, pues sí creemos que básicamente pues es una energía contenida que de alguna manera en algún momento estuvo viva ahí moviéndose. Y pues como energía se transforma, pero en este proceso de transformación se guardan ciertas partes de esa energía, ¿no? Y que por cualquier cuestión física puede ser liberada en algún momento. Hasta el viento también es, o sea, energía mecánica, ¿no? Entonces, el viento puede llegar a mover esa energía que está ahí contenida y puede salir. Eso es, por ejemplo, lo que decían que pasaba en los ex conventos, ¿no? Por ejemplo. Que de pronto se escuchan que si los cantos de las monjitas, más allá de las historias de la monja maldita, ¿no? Y todas estas cosas, Sí. pero que se llega a escuchar el canto de las monjitas otra vez y es como, las monjitas están, o sea, sus fantasmas. No, o sea, la voz es también energía, ¿no? Claro. Y así funciona nuestro oído, llegan esas partículas de energía y le pegan a tu energía mecánica. Claro. Sí. Y así escuchas, entonces se queda contenida en las cúpulas y algo las mueve y salen. Y por ejemplo, a mí se me acaba de ocurrir ahorita, digo, dentro de todo lo que hablábamos y que al final, recuerden, es un programa de opinión, ¿no? Todos sentimos emociones.
¿no? Todos es parte de lo que nos hace humanos, a menos que sean psicópatas, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, al sentir emociones, las emociones también se nos transmiten. Sí, Cuando claro. yo te veo a ti con un rostro triste, puedo entender que estás triste porque lo he sentido. Entonces, esa energía que se guarda también carga emociones, la emoción que se depositó en el momento en que se estaba viviendo eso. Por lo tanto, tiene cierta lógica que yo pueda llegar y sentirme un poco deprimida o sentirme asustada o sentir la desesperación que alguien que estuvo ahí lo sintió, ¿no? Sí, claro. Por ese mismo tipo de energía que expiran las emociones, que a lo mejor tampoco lo hemos logrado comprender tal cual, pero de que se siente, se siente. Así es. ¿Sabes dónde se siente muy cañón? ¿En dónde? Bueno, En y el como... Kilauea, en... Sí, yo no me tuvo, ya no. No, o sea, sumando todos estos factores, pues, ¿no? De la energía contenida más, En la eh, emoción. ajá, la predisposición que ya tienes de lo que conoces del tema, ¿no? El fenómeno físico, el campo magnético, etcétera, que se puede llegar a sentir, Ajá. ¿no? Alguna vez, seguro sí, has ido al Museo de Memoria y Tolerancia. Creo que sí. Hay un vagón que se supone que trajeron de, o sea, en los que Auschwitz. transportaban a las personas. Ajá, exacto. No, no he ido. Entras, Ajá. se siente tan feo, Ay, tan feo. O sea, que yo decía, es que de verdad, no sé, te daban sí, ganas de llorar. Entonces yo decía, es que aquí sí se lo siente creo. que alguien sufrió muy cañón. Sí, sí O lo creo. sea, y bueno, pero también tengo que ver mi lado en el sentido de yo sé de verdad lo que sufrían esas personas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es? ¿El huevo o la gallina? O somos los Claro, dos, no o sé, los dos. ¿no? Sí, O sea, que yo pues sé sí. más lo que está ahí guardado, quién sabe. Pues sí, yo creo que sí, yo creo que así es. Y yo creo que con eso, pues podríamos cerrar el día de hoy, ¿no? Ya pues ya lo vimos, al final es emoción, es energía. Y bueno, cada quien, muy respetable, o sea, sí hacemos este hincapié, pues cada quien tiene derecho a pensarlo como lo quiera pensar. Claro. Pero a veces es interesante abrir un poco las posibilidades, ¿no? Sí. No estamos asegurando que no existe lo paranormal. No, Ah, pues, no tampoco. es nuestra área de expertise. No somos, La no nuestra es la somos como psicología. parapsicólogas, no, Ajá, no, ¿no? ni Ni tampoco cazadoras de no. fantasmas, ni nada. Me fascina el tema, pero nos dedicamos a eso. No, No sé si exista o no. Nosotros intentamos dar una explicación desde nuestra trinchera. así es, Nada más. nuestra área psicológica. ¿No? Ujú. Entonces, pues bueno, esperamos que les haya gustado este primer programa, ¿no? No se olviden de darle a la campanita, por favor, en YouTube, de suscribirse a nuestro canal Ujú. y pues seguirnos mirando o escuchando por Spotify o Anchor, donde ustedes prefieran, Ujú. y recomendarnos, por favor, ¿dónde más nos encuentran? Ay, ya no es que ya estamos en tantos lugares. Instagram, te No falta. es por nada, Ay, pero cálmate. estamos en Facebook, en Instagram, sí. Todavía no invita a sus amigos a Instagram. Me sigue acusando. Pero no, ya los voy a invitar. Bueno, ya Sí. agréguennos en Instagram. Y si no, agréguenos ustedes. Por favor. Sí. Entonces, ya. Parece chiste, pero es patología. Soleil. Soleil Psicoterapia Integral. ¿No? Y no se pierdan esta temporada. ¿No? Viene capítulo de La Cacería de Brujas. Las brujas de Salem, Las ¿no? brujas de Salem. Entonces, pues bueno, sugerencias, quejas, reclamaciones, todo es bien recibido, Si ¿sale? les gusta esta temporada, díganos para que la repitamos en un momento. Así es. Bye. Bye.